Buenas tardes, maestro, compañeros. Voy a presentar a mis compañeros. Mi compañero está conformado por Josafat, Edgar, Yael, Efraín y yo, Jorge. Es un trastorno caracterizado por niveles excesivos de grasa corporal que aumentan el riesgo de tener problemas de salud. La obesidad suele ser el resultado de ingerir más calorías de las que se queman durante el ejercicio y las actividades diarias normales. Un niño obeso tiene 50% de probabilidad de seguir siéndolo en la adultez. Respondiendo a la pregunta cómo, nos basamos en los datos de la página confiable. En el siguiente link, ahí les dejo la página por si gustan investigarla. Esto nos respalda por el boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud de la semana 5 del año 2023. Estos casos son acumulados de obesidad que incluyen casos de posible obesidad en todo el estado de la República Mexicana. En la siguiente tenemos las gráficas por si gustan investigarlas un poquito más a detalle, que vienen los datos de toda la obesidad que hay en este país. ¿Cuándo se realizó este trabajo? Este trabajo se empezó a realizar desde el sábado 15 de junio del año 2024. Nuestro trabajo incluye información acerca de los casos acumulativos de la obesidad por entidad del país, de México. Este trabajo incluye casos probables de obesidad, así como el trabajo que se terminará el 17 de junio del año 2024. Dado por conclusión, en este video terminaremos dando nuestra conclusión del trabajo y este trabajo se entregará el 18 de junio del 2024. Tenemos la pregunta donde esa información es recopilada de acuerdo a cada información federativa de México, sacando casos acumulados y probables de obesidad, esto para saber el tipo de porcentaje que acumula México en sus estados. ¿Para qué? Esto lo hicimos con el propósito de saber el rango en el que se encuentra México en el ranking mundial de la obesidad. Investigando un poco pudimos darnos cuenta que México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil y el quinto lugar de obesidad general en el mundo. En este caso voy a explicar cómo acomodamos los datos y cómo calculamos las medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de forma en una tabla de frecuencia. Primero, para poder hacer los cálculos, tuvimos que hacer uso de esa tabla que estoy presentando en este momento. Solamente tomamos como referencia los casos acumulados. En estos casos solamente también entran los casos probables. En todos los estados, se sacaron datos de todos los estados, de cada entidad federativa. Se sumaron los casos acumulados de los hombres y mujeres. En este caso, por ejemplo, Aguascalientes se sumó 360 más 503, que da como 863 casos probables. Y así nos fuimos con todas las entidades. Nos fuimos con todas las entidades. Después, teniendo todos los datos, ahora agarramos el número. Empezamos a buscar el número más pequeño y el número más grande, o sea, el dato más grande y el dato más pequeño, para que podamos sacar el rango. En este caso restamos 8056 menos 582, nos salió un total de 7474. Para sacar este número de clases usamos la fórmula K es igual a 1 más 3.3 log por 40, nos dio un total de 5.96, redondeado sería 6. Y ya teniendo esos datos pudimos sacar la amplitud, que amplitud es igual a 7474 sobre 6 igual a 1245 o 46, 1246. En cada intervalo sumamos 1246, o sea, por ejemplo, agarramos el dato más pequeño, que es 582, sumamos 582 más 1246, nos dio 1828 y así nos fuimos sumando hasta que nos dé la cantidad máxima, que es 8056. En este caso nos dio 8058 porque redondeé la cantidad de 1245 a 1246 para que sean los datos más exactos. Así sacamos los intervalos. Después, teniendo esos intervalos, ahora sacamos todos esos datos que se muestran ahí.
En el intervalo 582 coma 1828 agarramos datos que caben en ese intervalo. Por ejemplo, en ese intervalo cupieron 16 entidades que caben en ese intervalo, que fue obviamente de 582 a 1528 de casos, ajá. En el segundo intervalo igual agarramos todas las entidades que caben en ese intervalo, que es de 1828 a 3074. Y así nos fuimos con los otros. Esa suma nos debió dar 32, nos dio 32. Ese 32 indica todas las entidades de la República. Después sacamos la frecuencia relativa absoluta, que solamente fue hacer la división 16 sobre 32, 11 sobre 32, y así nos fuimos. Después sacamos la frecuencia acumulada, que nomás sería sumar sería agarrar primero la frecuencia absoluta, el primer valor de la frecuencia absoluta, que es 16, después lo sumamos 16 más 11 y nos dio 27, 27 más 1 sería 28, y así nos fuimos. En la frecuencia relativa acumulada igual hicimos lo mismo. Esto, a diferencia de la frecuencia relativa absoluta, pues aquí la frecuencia relativa acumulada es similar a la frecuencia acumulada, nada más, bueno, como se muestra ahí. Después sacamos la marca de clase. Para sacar la marca de clase sumamos 1582 más 1828, y eso dividido sobre 2 me dio un total de 1205, y así me fui con todos los intervalos. Después, para sacar la media, lo primero que hice fue multiplicar la frecuencia absoluta por la marca de clase, obviamente la fila que corresponde, y así nos fuimos así me fui en cada fila, y me dio en esa parte me dio un total de 77.186. Esa parte la dividí sobre 32, y de media aritmética me dio un total de 2.412.625.0625. Después calculé frecuencia por la resta de marca de clase menos la media aritmética. Igual hice lo mismo, o sea, agarré la marca de clase, la resté menos la marca de clase de cada fila, la resté menos la media, y por último fue multiplicada por la frecuencia absoluta, y así me fui con todas las filas y columnas. Después para F marca de clase, después en la otra parte de abajo fuimos marca de clase menos la media, eso elevado al cuadrado por la frecuencia absoluta. Esa parte tuve que sacarla para poder sacar la varianza y la desviación estándar. Hice el mismo procedimiento, lo junté las filas y las columnas, me dio un total de 107.075.087.84. Esa parte la dividimos para sacar la varianza, la dividimos entre 32, y nos dio un total de 3.454.035.09. Lo mismo con la desviación estándar. Ese resultado nomás se hace el mismo procedimiento, pero para no hacer todo el procedimiento, nada más usamos como referencia el resultado de la varianza. Solamente sacamos la raíz cuadrada de esa, y nos dio un total de 1858.50. En la parte de rango nada más tuvimos que restar el intervalo más grande, el límite máximo, que es 1858 menos 582, bueno, sería 8056 menos 582. Eso nos dio un total de 7474. Así sacamos el rango. Para sacar la desviación media usamos la parte de, también hice lo mismo, puse ese resultado en la gráfica. Es el valor absoluto de la resta de marca de clase menos la media por la frecuencia. Hicimos todo eso, la juntamos en una
En una misma columna, esa suma nos dio 38.626 y lo tuvimos que dividir entre 32 y nos dio un total de 1207.0625. Para las medidas de forma tuvimos que usar para el coeficiente de asimetría de Fisher, tuve que utilizar frecuencia por la diferencia, o sea, marca de clase menos la media elevada al cubo. Igual tomamos como referencia los datos que están ahí en la tabla. Al final me dio un resultado de 396.760.409.703.8. Eso lo dividimos por la multiplicación o por el producto de la varianza por por el número total o sea, por la frecuencia absoluta. Eso nos dio un total de 1.9314. Para el coeficiente de asimetría de Pearson tuvimos que sacar la mediana nos dio un total de 1828 y en esa parte nos dio 9427. Y en la parte de la cortosis hicimos algo similar con la parte del coeficiente de asimetría de Fisher, pero esta vez lo elevamos a la cuarta. Multiplicamos la frecuencia absoluta por la diferencia de la marca. Bueno, primero sería la diferencia de la marca de clase menos la media aritmética elevada a la cuarta por la frecuencia absoluta. Haciendo todo lo mismo, sumando el valor en cada fila y dividiéndolo sobre el producto del número total, o sea, la frecuencia acumulada, que sería 32, por la varianza, que sería la desviación estándar, que sería 1858.50 elevada a la cuarta. Eso nos dio un total de 2.2056 o 2.2056, como se llama. En la moda solamente usamos una fórmula igual, tomamos como referencia la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada. También tomamos valores de un solo valor, el intervalo, que es el límite inferior, que es 582. Empleando la fórmula nos dio un total de 1531.3. Yo voy a explicar un poco de cómo se calculó las gráficas en representación de cada dato. En esa gráfica podemos ver la frecuencia absoluta e incluso la marca de clase, en el cual los intervalos se encuentran en la parte inferior y se encuentran en la parte de abajo, que respecto a los 6 datos agrupados de los intervalos, iniciando de 582 hasta 8058. La frecuencia absoluta se encuentra del lado lateral, el cual es la proporción de intervalos. La marca de clase se encuentra en el punto medio de cada barra, mostrándolo así como casos acumulados de obesidad. Para graficar la frecuencia relativa acumulada se utilizó una gráfica de pastel, el cual estos fueron los datos. Del primer dato fue de 16 a 32, fue del 50%, que fue del primer intervalo de dato agrupado, y posteriormente así, llegando en conclusión del segundo intervalo equivale al 35%, el tercer intervalo equivale al 3%, el cuarto intervalo equivale al 3%, el quinto intervalo no se grafica por los resultados que da de 0 y el último intervalo da un 9%. Aquí tenemos la gráfica de frecuencia acumulada, el cual se graficó mediante los intervalos y frecuencia acumulada usándolo como referencia. Así que inicia desde abajo con el primer intervalo dando 16 en frecuencia acumulada. Posterior a eso da 27, posterior 28, después 29, luego 29 y por último en 32. La frecuencia acumulada, frecuencia relativa acumulada, se graficó al igual que la misma manera que la gráfica anterior, el cual de los intervalos del primer intervalo es igual a 2 y de ahí bajó a 1.185. De ahí el tercer intervalo graficó a 1.142, cuarto intervalo vale 1.103, el quinto intervalo vale a 1.103 y el último intervalo vale a 1.
Aquí tenemos las medidas de tendencia central tomando en referencia la frecuencia acumulada y lateral, y los intervalos los dividí en partes de abajo. Aquí se presenta que la moda es más alta porque tiene un valor de 1531.3, equivale a la mediana de 1828 y terminando por media de 2412.0625. Aquí claramente se puede visualizar en la gráfica cómo están los datos. En el caso de Fisher, medidas de forma, empieza con el resultado que nos dio fue de 1.9314, así que la gráfica empieza elevándose hasta disminuir. En caso de Pearson nos dio 0.9427, esto equivale a una gráfica de Pearson iniciando desde abajo hasta subir hasta arriba y terminando por abajo. La curtosis nos dio 2.22056, equivaliendo a la gráfica en mismos igualdad de tamaño. Así que esa presentación terminó y esto sería todo de mi parte. Para finalizar, tenemos nuestra conclusión grupal, y la obesidad es una enfermedad a nivel mundial. Esta suele darse a temprana edad, incluso a la adultez, por una mala dieta o por malos hábitos como no realizar actividades físicas. Por ello es importante tratarlo como mantener una actividad física y procurar llevar una dieta balanceada. Gracias.